Sean todos muy pero muy bienvenidos a un nuevo programa de los Tesoros del Baúl. Estamos felices de poder contar con todos ustedes del otro lado de la cámara y les contamos que se pueden comunicar con nosotros a través de 3 medios. Ustedes ya los deben saber, pero en caso de que haya alguien que por primera vez está conectando con nosotros es que lo repetimos. Primera de todo, el Facebook. Pueden buscarnos en Nuestras Voces en el Desierto. De igual manera lo pueden hacer en YouTube, Nuestras Voces en el Desierto. Vas a encontrar ahí una campanita. Dale clic a la campanita para que puedas tener los videos que nosotros estamos emitiendo. Y la otra forma que puedes comunicarte con nosotros es a través del WhatsApp en el +1 801 499 1334. Siempre que estés en esos lugares, dale like o me gusta, ¿verdad? Y compartir o share para que de esa forma muchas personas entonces puedan ir aprendiendo y beneficiándose y teniendo mejor salud como lo estás teniendo tú a medida que vas siguiendo cada uno de los videos que estamos presentando. Y tú sabes muy bien, como siempre decimos, que el objetivo de este programa nunca tiene por apuntar a que dejes de ir a tu médico, dejes de consultar al profesional, ni mucho menos, sino todo lo contrario. Muchas veces nosotros estamos pidiéndoles que por favor antes de consumir determinadas cosas o hacer determinadas cosas que recomendamos aquí, vayan entonces a consultar primero con su doctor. La misma forma te decimos de que no necesariamente agotamos todas las propiedades que puedan tener los elementos que traemos, sino que damos las más destacadas y las que están probadas científicamente, ¿verdad? Para que tengamos asidero de cómo hacemos las cosas, porque sabemos que desgraciadamente en internet hay muchísimas cosas que se desparraman por ahí que no son ciertas o por lo menos 100% o por lo menos parcialmente ciertas, lo cual no nos sirve y puede poner en peligro incluso nuestra salud. Así que cuidado con lo que podemos estar mirando, haciendo o compartiendo. Por eso es que tenemos este programa para justamente todos podamos de alguna forma aprender y tener mejor salud para servir mejor así a nuestro Dios y servir mejor al prójimo. Y hoy vamos a estar hablando de una planta que, sabe que yo estoy segura de que muchísimos pueden tenerla en la casa hasta como una planta ornamental, pero no tienen ni idea que se puede comer. Y yo te las voy a mostrar acá, y es el ruibarbo. Yo tengo aquí los tallos del ruibarbo, ¿ok? Bien, los colores que tiene, verdecito y después terminan en rojo. Bueno, originalmente es una verdura que proviene de la zona de Asia. Fue aquí en los Estados Unidos que allá por el 1900 y tanto se la empezó a clasificar como una fruta, pero originalmente el ruibarbo es una verdura. Y esta verdura, fruta, como la quieran llamar, es muy usada en la gastronomía, pero las hojas grandes y hermosas, y por eso digo que muchos de ustedes de repente la tienen en su casa, en sus jardines como una planta ornamental y no saben que se come, las hojas deben ser descartadas porque tienen grandes cantidades de ácido oxálico, el cual es tóxico. Como recién veían ustedes, ¿verdad? Tienen las propiedades de ser de dos colores, básicamente verde rojizo, y originalmente se la usaba como medicina, ya se sabía del uso de esto como medicina, y será Gran Bretaña y Estados Unidos que la empiezan a introducir en la repostería y básicamente los platos dulces, pero nosotros sabemos muy bien que se pueden usar también en platos salados. Los tallos están compuestos un 94% de agua y un 74% de fibra. Solo tiene 21 calorías por cada 100 gramos de fruta verdura, riquísima en vitamina C y calcio, también tiene vitamina A, hierro y magnesio. Y a nivel digestivo, dada la cantidad de fibra que tiene, va a regular la motilidad intestinal, o sea que nos va a ayudar, pero cuidado porque también actúa como laxante. Y también actúa para estreñir. Y entonces dice, ¿cómo puedo saber cuál y cuál? Bueno, esta es la cuestión. Si ustedes usan un poquitito, puede producir estreñimiento. Si ustedes la usan en abundancia, puede actuar como laxante. Otra de las características que tiene el ruibarbo es que protege la mucosa, ayuda a cicatrizar las úlceras de tipo gástrico, ¿verdad? Mejora la digestión, alivia las hemorroides, estimula la función biliar y aumenta el apetito. Todo es realmente muy, pero muy bueno. A su vez, como tiene gran cantidad de calcio, magnesio y otras sustancias, va a favorecer la salud ósea. De la misma forma, favorece la salud del sistema nervioso y previene enfermedades como el tipo Alzheimer y demencia senil, lo cual la hace muy, pero muy buena. Riquísima en antioxidantes, lo cual nos ayuda contra el envejecimiento celular prematuro. Entonces mantiene nuestro sistema nervioso también funcionando muchísimo mejor. El hecho que sea antioxidante ayuda a combatir los radicales libres, la cual la tornan anticancerígena. Tiene una sustancia denominada hemodina que es antiinflamatorio y es tan buena esta hemodina que se puede utilizar como antiinflamatorio en las articulaciones y también para la distensión abdominal. Es antiinfecciosa y gracias a las antraquinonas. Incluso se le estudió hace mucho tiempo atrás cuando hubo
tipo una gran epidemia aquí en los Estados Unidos del virus Coxsackie, se la estudió y se encontró de que esta planta puede entonces destruir este virus. Así que es antiviral, también es antibacteriana, lo cual nos ayuda muchísimo a combatir cualquier cosa que pueda estar afectándonos. En cuanto a la salud de la piel, es fabulosa, ayuda a combatir el acné, reconstituye las mucosas e incluye la mucosa obviamente bucal y nos ayuda también en la salud bucal. En cuanto a la salud ocular o nuestra vista, es la verdura que tiene más vitamina A. Tiene un compuesto llamado luteína que también ayuda, ¿verdad?, para la salud de nuestra vista, se transforma en vitamina A después, lo cual la hace fundamental para que nosotros podamos tener una mejor visión. Rica en hierro, rica en vitamina C, el antianémico ideal. La raponticina, que es otro compuesto que tiene, ustedes no tienen por qué aprenderse todos estos nombres, yo se los digo simplemente para ayudarlos un poquito más, pero no se los tienen por qué aprender, simplemente sepan para qué sirve, ¿verdad? Ayuda a mejorar los niveles de azúcar en la sangre, lo cual lo hace ideal para el consumo en aquellos que padecen de diabetes. Bueno, ni que hablar que es recomendado para regímenes de bajar de peso, dado a las muy bajas calorías que tiene, y para aquellas damas que están pasando por la menopausia, les ayuda a disminuir los sofocos, dado que tiene estrógenos naturales. Hoy les dije que la podíamos usar en repostería, pero no solo en eso, sino que la podemos usar en té, la podemos usar en platos salados. Hay personas que hacen unas salsas especiales para acompañar distintos tipos de carnes. También la podemos usar en batidos, en cremas heladas, etc. Lo primero que vamos a hacer es tener en cuenta de que al ruibarbo lo vamos a lavar cuando ya estemos listos para usarlo. ¿Ok? Recuerdan que hubo otro elemento del cual yo les hablé también, de que no lo lavaran hasta que estuvieran listos para usarlo. Bueno, lo mismo pasa con este. Se puede conservar fresco en el refrigerador o lo pueden cortar y ponerlos en bolsas. Lo ponen a congelar primero sobre una placa, ¿verdad? Lo ponen a congelar. Una vez que se congelan, lo sacan, lo embolsan y lo pueden guardar así en el freezer por 6 meses. Recuerden siempre desechar tanto las hojas como las raíces. Una de las cosas que también es muy importante es que el ruibarbo se ha estado usando a nivel farmacológico y es así, por ejemplo, que han creado cremas de ruibarbo y aloe vera que sirven contra el herpes labial, lo ayuda a combatir. La otra cosa que puedes hacer con el ruibarbo, bueno, te lo puedes comer crudo, ¿verdad? Pero ten cuidado porque es ácido, o lo puedes comer cocido. En el caso de que sea cocido, es mejor que comerlo crudo, dado que destruye el ácido oxálico hasta en un 83% cuando nosotros lo cocinamos. Los platos, tanto para platos dulces como platos salados, recuerden que deben endulzar muy bien cuando usan el ruibarbo para a fin de contrarrestar la acidez y pueden acompañarlo junto con ralladura o jugo de naranja, frutillas o fresas, lo cual lo hace fabuloso en tartas, postres y demás. También se lo usa para producir, mejor dicho, se me había confundido las palabras, producir condimentos, vinagres e incluso harina se puede hacer también del ruibarbo. Así que ya vieron todas las cosas fantásticas que tiene. Y hoy les decía al inicio, ¿verdad?, de los colores tan preciosos que tiene, sobre todo este color rojo. Y saben que a mí cuando estaba pensando, y bueno, ¿qué versículo uso ahora? ¿De dónde? ¿Qué viene del tesorito del baúl? Dije, bueno, rojo, y se me ocurrió la sangre de Cristo. Así que vámonos al tesoro del baúl que está en ni más ni menos que en la palabra de Dios. Siempre nuestro primer tesorito está ahí. Y esto se encuentra en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1 y el versículo 7. Y dice así: este es el mensaje que Jesucristo nos enseñó y que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en Él no hay ninguna oscuridad. Si decimos que estamos unidos a Él y al mismo tiempo vivimos en la oscuridad, mentimos. Y ahora viene la parte importante, el versículo 7. Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Tal vez no entendemos muy bien cuánto abarca esa limpieza que hace la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pero ahora viene mi autora favorita, que es el otro tesorito del baúl, y ella nos explica un poquito más lo abarcante que es esta limpieza que hace la sangre de Cristo. Y dice así: como Nicodemo, podemos lisonjearnos de que nuestra vida ha sido íntegra, de que nuestro carácter moral es correcto y pensar que no necesitamos humillar nuestro corazón delante de Dios como el pecador común. Pero cuando la luz de Cristo resplandezca en nuestra alma, veremos cuán impuros somos, discerniremos el egoísmo de nuestros motivos y la enemistad contra Dios que han manchado todos los actos de nuestra vida. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero sigue así. Entonces,
Conoceremos que nuestra propia justicia es en verdad como trapos de inmundicia y que solamente, acá viene la parte más hermosa, y que solamente la sangre de Cristo puede limpiarnos de la contaminación del pecado y renovar nuestro corazón a la semejanza del Señor. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Así que ahora te vas a acordar, cuando veas el ruibarbo, sobre todo la parte rojita, te vas a acordar que la sangre de Cristo es tan, pero tan maravillosa que Él, habiendo muerto en esa cruz, habiendo derramado esa sangre por ti y por mí, nos ha limpiado de nuestros pecados y que cada vez que fallamos, Él está dispuesto a perdonarnos si nos arrepentimos de corazón y volvernos a limpiar. Así que no dejemos de aprovechar el ruibarbo, pero sobre todas las cosas, no dejemos de aprovechar la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a terminar entonces ahora con una oración. Querido Padre que se encuentra en los cielos, gracias le damos por sobre todas las cosas, porque un día decidió venir a esta tierra, Señor, y morir por cada uno de nosotros. Gracias a esos que tenemos limpieza de nuestra vida de pecado. Ayúdenos, Señor, a arrepentirnos, a reconocer que hemos fallado y a volver a usted con corazón contrito, Señor, dispuestos a ser limpiados y a ser transformados para reflejar su imagen. Señor, también gracias por el ruibarbo que puso en la naturaleza, una planta tan bonita, pero a su vez tan, pero tan buena para nuestra salud. Ayúdanos, Señor, a aprovechar las dos cosas de la mejor manera, para de esa forma, Señor, ser más semejante a usted, servir mejor a nuestro prójimo y también servirle mejor a usted. Desde ya, muchas gracias, Padre, por haber contestado nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y a ti también te damos las gracias por haber estado con todos nosotros hoy. Gracias por haber presenciado este programa. Gracias por acompañarnos. Y te invitamos a un nuevo programa el próximo miércoles cuando te digamos bienvenidos a Nuevos Tesoros del Baúl. Bendiciones y que Dios los acompañe.